ante su presencia. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este privilegio que Él me concede, hermanos, porque al estar aquí enfrente de su pueblo, con temor y temblor en mi corazón ante Él primeramente. Amén. Y doy gracias al Señor por este privilegio que Él me concede, poder compartir un pequeño pensamiento de su palabra para la honra y gloria de su nombre. Y les invito, hermanos, en el nombre de Jesús, a que abran juntamente las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Vamos juntamente allá en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15. Primera de Corintios, en su capítulo 15, en su verso 34. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a empezar a leer desde el verso 34 en adelante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34 en adelante. Cuando todos lo tengan, indiquen con un amén para que leamos todos juntos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34 en adelante. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino lo que muere antes. Si no muere antes, perdón. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso del trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es de la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otro la de los peces, y otro la de las aves. Y cuerpos hay celestial y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en debilidad, se levantará con poder. Se siembra con cuerpo animal, resucitarás. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual, un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espiritual vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre es del Señor, el del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es lo celestial? Tales también los celestiales. Y como traemos la imagen de lo terreno, traeremos también la imagen de lo celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos,
mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea investido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos ha dado la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Tengan la bondad de tomar sus asientos, hermanos. Gracias a Dios por mi hermano, por el pensamiento que Dios le da de la palabra y por el discernimiento que el Señor le concede. Y el hermano hablaba de estas áreas que Pablo tocaba en este tiempo. Eran tiempos delicados como hoy. Pablo tuvo muchas luchas con muchos hermanos en el Evangelio que no eran hermanos, decía que eran, ¿cómo les llamaba él? Falsos hermanos. Y había mucha contienda y muchas doctrinas, como hay hoy día, infinidades de doctrinas. Lo mismo que les decía, que el día de un pensamiento nuestro se hace una doctrina, y cada iglesia tiene su propia doctrina, y ha venido haciéndose las doctrinas así desde tiempos antiguos. Por eso están separados, por eso cada iglesia tiene su propio pastor, su propio, yo les he hablado de eso, su propio Jesús. No es el mismo Jesús porque no están de acuerdo, y esos son los falsos cristos que hablaba la lectura que leyó el hermano, y lo que habla Mateo también, y lo que habla Lucas, que cada uno adora a su propio Jesús. Y Jesús dijo: vendrán falsos cristos, lo cual es espiritual. Mucha gente quiere ver, muchos cristianos, máximamente todos estos que son falsos, están diciendo que el Papa es un falso Cristo. No es así. Los falsos cristos que Jesús habló son los espirituales. Aquella congregación tiene su propia doctrina, aquella su propia, y cada una dice que adora a Jesús. Pero el problema es que aquella adora a Jesús y esta adora a Jesús, y este Jesús con aquel no están de acuerdo. Y aquella adora a Jesús y estos tres Jesuses no están de acuerdo, porque no tienen la misma doctrina ni la misma enseñanza. Por eso no están unidos en el Espíritu. Cada quien tiene su instituto, su propia enseñanza, y lo que dice el profeta que tendría que hacer en estos días, y aún desde tiempo de Israel, que se desviarían a mandamiento de hombre. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor hasta aquí me ha ayudado y me ha nadie, porque no estamos vendiendo en el mercado, como les he dicho, sino que estamos tratando de alcanzar por aquello que fuimos llamados, que es la vida eterna. Y el apóstol hablaba de esto en esta ocasión, porque habían muchos que no creían en la resurrección, como en el tiempo de Jesús. Los saduceos no creían en la resurrección, y estas doctrinas también se metieron en la iglesia. Hasta hoy día todas estas doctrinas están y andan en medio del pueblo de Dios. Por eso yo nunca he creído en los cristianos que creen en los testigos, que creen en los católicos, que creen en los mormones, que todo es pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios son los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos verdaderamente son los hijos de Dios. Y me llama la atención de lo que el hermano, donde empezó, donde dice: velad debidamente, o sea,
Debidamente es lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, que lo hiciera legítimamente. O sea que si hemos de perseverar en Dios, como yo les he venido enseñando desde el principio y no me canso de enseñarles lo mismo, porque si todavía estamos faltos, yo creo que ha sido porque no hemos puesto por obra lo que ya el Señor nos ha enseñado, es de que ¿para qué nos vamos a esforzar para no alcanzar algo? ¿Para qué vamos a hacer una pantomima si de todos modos vamos a ir a condenación? Eso es cuando no se hace legítimamente o que no se está perseverando como Dios nos enseña. Allá también en Tijuana hablaba con los hermanos, es una bendición muy grande, cada día, cada vez las bendiciones son más grandes, y también se ha soltado una persecución tremenda, hasta aún para mí que no estoy allá, que solo voy cada 15 días de las iglesias, por los hermanos que están perseverando como es en el Señor, que no están perseverando ni vendiendo tacos, ni dándole la gloria al hombre, ni dándole la gloria a una congregación, ni a una doctrina, sino que procurando hacer con diligencia la voluntad de Dios, que es lo que Dios me ha mandado a enseñarle a todos aquellos que tengan oídos para oír. Y es una persecución tremenda la que se ha soltado. Los hermanos ya los quieren correr hasta de las iglesias y dicen que andan mal, que porque el hermano Edgar les llevó una doctrina torcida, por ahí andan persiguiéndonos también. Y bendito sea Dios por esa doctrina torcida que es la palabra de Dios. Matal dice que un día le decía también un hermano de la iglesia, es que ese hermano Edgar está mal, dice, que le decía, es que ese hermano es hermano, y se rascaba la cabeza y dice, vino a arruinar. ¿Y por qué está mal? Le dice, porque tiene la doctrina de la palabra. ¿Y qué tiene de malo la palabra? No, es que el hermano Edgar, y es que el hermano Edgar, o sea, la doctrina de la palabra está mala, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y bendito sea Dios por ello, porque esto no es nuevo, esto es antiguísimo, como vemos a Pablo aquí. Y Pablo hablaba a los hermanos, y me llama la atención porque siempre andaba todo esto en medio del pueblo de Dios. No van a creer ustedes que estaban afuera. Aún ahí donde Pablo estaba hablando, donde estaba enviando esta carta, ahí mismo estaban todos infiltrados, porque está escrito que la cizaña y el trigo crecen juntos. Yo siempre les he dicho a ustedes, cada uno tiene que velar por sí mismo. ¿Qué es? Yo no puedo cambiarlos a la fuerza, yo no puedo convertirlos en trigo si cada uno no entiende ni aprende de Dios. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Y esos tienen que crecer juntos, no porque le dijo el hermano Edgar, sino que es orden de Dios. Y si Dios así lo dice, nadie lo puede quitar. Amén. Y allá con los hermanos hablábamos de esto, de los que, aún como decía el hermano, que hay hermanos que se molestan con el mensaje de Dios, que no están de acuerdo con el mensaje de Dios. Y hablábamos de eso con los hermanos también, porque en el pequeño crecimiento de algunos siempre piensan en el término de Pedro, que le decían que dura es la palabra. Y también estuve tocando todas esas áreas, y algo bien precioso que estuvimos viendo. ¿Por qué es eso? Uno es que creer es una cosa, o sea, estar convencidos de la verdad. Decir, oh hermano, porque esta vez tuve unas grandes bendiciones tremendas, que los hermanos hasta a medio hablar se quedaba uno con el otro perplejos. Y hermano dice, qué claro, ¿por qué en las iglesias no entienden esto? Se preguntaban, como ustedes también cientos de veces se han quedado así cuando Dios les ha aclarado las escrituras y les ha dado el entendimiento para que puedan comprender lo que se está predicando, porque eso solo lo hace también el Espíritu Santo de Dios. Y los hermanos se quedaban perplejos y llegaron a la pregunta que por qué es ese problema de esa negatividad, de todo esto mixtado, de toda esta gente que cada uno pone su propio pensamiento, su propia doctrina dentro del pueblo de Dios, porque de eso está hablando Pablo aquí, y aún está diciendo a esos, ¿cómo les dice? Necios, les dice todavía. Y me llama la atención porque por eso Pablo hablaba a todos en general y les decía, velad debidamente y no pequéis. Miren el centro de lo que hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? De apartarnos del mal, porque ese es el llamamiento de Dios siempre. O sea, no podemos nosotros, les decía el otro día, estar de acuerdo con la carne o de acuerdo, porque todo lo de este mundo, ¿para dónde jala? Por eso es que el mismo apóstol recomienda y dice, puesto los ojos en las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra.
Porque lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Precisamente pensemos en esto. Y dice, los hermanos me decían, pero hermano, ¿cómo puede suceder esto? Le digo, porque una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Podríamos estar nosotros aquí convencidos que esta es la verdad y que no hay más, pero ya nos convertimos a ella, ya vivimos por ella. Fíjense que Jesús, y le citaba esa escritura a los hermanos que en tiempos pasados la veía mucho con ustedes, que dice Juan 8:31, y le dijo Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que le decía, ya creyeron en mí. Primer paso, creer en Jesucristo. Pero no es solo hasta ahí. Jesús les dice, si ya creyeron, ahora lo que sigue es que si viven como yo les enseño, si caminan como yo les digo, van a ser como yo. Porque eso es aprender de Él. Porque seréis verdaderamente mis discípulos, quiere decir aprenderán de mí. O serán como yo, porque Él mismo dijo, el alumno será como dijo, como su maestro, si aprendiere. Ahora hay alumnos que no aprenden y lo sabemos, ¿sí? Hay alumnos que no aprenden. Si mucho será, dice, llegará como su maestro, no más. Por eso Jesús es la cabeza. Pero dice, si permanecéis, primero creyeron, dice, bueno, qué bueno, ya están aquí, me creen. Ahora falta que pongan por obra lo que les enseño. Y poniendo por obra lo que les enseño, van a aprender de mí y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad, ya les he hablado muchos temas de eso, que no consiste en andar brincando en las iglesias, que no consiste en lo que los hermanos dicen, que les van a dar la libertad y le dan un empujón y lo botan y que se quede temblando como gato envenenado, sino que les he enseñado por el Espíritu Santo que Jesús no nos vino a dar libertad de gato envenenado, sino que libertad del pecado. Eso es lo que le dice a los judíos precisamente ahí en 8:31 a continuación. Ellos le dicen, ¿cómo dices tú que somos esclavos? ¿Por qué? Si hijos de Abraham somos, le dice. Aún Jesús más adelantito le dice, vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, les dijo a los judíos, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y Jesús les dijo, el que peca, esclavo es del pecado. O sea, ¿qué libertad nos trajo Jesús? ¿De danzar? ¿Qué piensan ustedes? ¿De danzar sería? ¿Qué libertad trajo Jesús? ¿No lo entienden? La libertad del pecado. Yo era esclavo del pecado. ¿Qué decía Efesios? Porque aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, ¿de qué nos liberta? Bien clarito, ¿verdad? O sea, de que cuando está hablando de esta situación aquí el apóstol, es por toda esa negatividad que hay en nosotros. Los hermanos, hablábamos que por qué muchos hermanos se molestan, y les he hablado a ustedes de eso aquí también, el molestarse cuando Dios le habla a uno. ¿Podrá Dios obrar en el corazón cuando alguien se molesta con Dios o con su mensaje? Es donde entra todo esto que vemos aquí. Es donde la gente cae en todo esto que vemos aquí. Por eso mismo, los hermanos me preguntaban esa área y me dice, hermano, y muchos hermanitas, unos caídos, porque se ha hecho un grupo grande y ahorita se llenan como 20 adultos en los hogares donde se hacen los cultos.
Y más que van llegando. Todavía me venía yo en la tarde, porque hoy hago 2 cultos. Hago uno en la noche, toda la noche, y uno en la tarde, el domingo, desde las 12 en adelante hasta las 7 nos quedamos hoy. Y el culto bien precioso, así sentado yo ahí, se hace la rueda de hermanos y predicando con ellos ahí, enseñándoles con la unción de Dios, bien precioso. Y todos sintiendo la gracia y la gloria de Dios. Todos con los ojos llorosos. La hermana Carmen venía pero gozosa y fortalecida este fin de semana. Qué bendiciones Dios nos da allá. Y estaban hasta hermanas caídas y hermanos que han llegado ahí y dicen: hermano, ¿por qué es esa molestia? La molestia es, le digo, porque no son libres, están atados por el pecado o atados por las cosas de este mundo. Por eso cuando Jesús habla, dice: el que no desprecia padre, madre, hijos, amigos, esposa y todo, Jesús dice: despójense de todo el peso y del pecado. O sea, todo lo que te detiene hacia Dios y hacer su voluntad. Eso quiere decir todo el peso. Dicen que las cosas de la carne, ¿para dónde jalan? ¿Para arriba, dice? Oh, para abajo, dice. Te jalan. Y el espíritu jala para arriba. Por eso es que estas áreas son bien tremendas. Y por eso el apóstol le dice: velad debidamente. ¿Y qué les dice ahí? Y no dancéis. O no te estéis sentados y danzar. No, no pequéis. O sea, no se trata de ir a un culto y cumplir con un culto religioso como está la iglesia de hoy día, sino que se trata de aprender de Dios cuál es su santa y perfecta voluntad para que andemos por ella. Pero yo estoy seguro 100% que si alguno no está de acuerdo con Dios, Dios tampoco está de acuerdo con él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí? ¿Ah? O sea, y si alguno no está de acuerdo, porque no tenemos otra señal ni otro camino más que la palabra de Dios. Esa es la luz, dice David, ¿verdad? Y también Juan. La luz que tenemos de Dios, la palabra, la enseñanza. Por eso aún Pablo rectifica a los hermanos y les dice: no os vayáis a perturbar ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como que si fuera nuestra, dice. O sea, lo que ya está escrito, lo que es de Dios. No os dejéis mover fácilmente, recomienda él. Y precisamente en esta área, hablábamos de esta área con los hermanos, de todo este desvío que se da y todo lo que se mueve. Para mí, yo no tuve ningún instituto ni ningún maestro para que me revelara todas estas cosas. Porque a Pedro le dice Jesús: bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y Pablo dice bien claro: yo el evangelio que predico, dice, no me lo reveló, no aprendí ni de carne ni de sangre, sino que la revelación de Jesucristo tuve, dice, por revelación del Señor. Yo les he dicho a ustedes que yo como predicador nada más soy un vocero de exhortación al hombre y cualquier otro predicador que Dios envíe, porque no todos son enviados de Dios. La Biblia dice que nadie puede ir si no fuera enviado por Él. Y es nada más como un vocero para que los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo, pero nunca puede un hombre guiar a otro hombre, ni poner la mira en un hombre. Los hermanos me testificaban allá y dice: hermano, cada vez que usted viene recibimos una gran bendición, y yo quisiera, le digo, que no estando yo reciban la bendición, que sea directamente, porque ese es el propósito de la predicación del evangelio, de que cada hombre conozca a Jesús y Jesús le conozca a él, y que tenga comunión íntima con Dios, que venga a una concentración sólida con Dios. Pero eso no se puede lograr si no hay obediencia a Dios. Ahí está el problema. ¿Cómo podríamos entonces lograrlo si no hay obediencia? Por eso dice Pedro bien claro en el capítulo 5 de los Hechos: y el Espíritu Santo que testifica con nosotros, dice, cuando habla de la muerte y la crucifixión de Jesucristo, que les empieza a redarguir a los judíos que ellos lo mataron, y el Espíritu también da testimonio, les dice, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen, les dice bien claro.
¿A quiénes se lo da? ¿A los desobedientes? ¿O a los que le obedecen? ¿Obedecen qué? Oh, la palabra de Dios. Por eso es la enseñanza. Y por eso Jesús decía: a los que creyeron. Ok, ya creyeron. Hoy viene la enseñanza para que vivan por ella. Y entonces serán como yo. Y podrá decir el Padre lo que dijo con Juan. Porque muchos creen que Jesús ahí recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán. No, Señor, si Jesús es el Espíritu, así dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Jesús no recibió eso, sino fue un simbolismo para nosotros de obediencia, y fue cuando dijo: si aprendieren de mí, entonces serán como yo, dice ahí. Entonces dice: y el Padre podrá decir: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, y desciende el Espíritu Santo y mora en aquel hombre, y eso es lo que le da la libertad. ¿Cuál es esa libertad? Del pecado, pero también es la libertad de lo que Jesús dijo: entrarán y saldrán y hallarán pastos para sus almas. O sea que podemos entrar en cualquier lado. Yo en cualquier iglesia entro, yo veo todas las doctrinas de los hombres, los discierno por el Espíritu Santo, entro y salgo y hallo pastos para mi alma. No hay desvío. Yo le decía a los hermanos allá: si alguno de ustedes se me desvía, aquí les digo yo en Tijuana, ¿ustedes creen que me van a convencer a mí de la forma en que Dios me ha levantado y me ha dado su discernimiento? Una vez y siempre yo quiero obedecer a mi Señor. Jesús dijo: el que está en mi mano, nadie me lo arrebatará. Por eso allá cuando leía la escritura que leíamos para empezar el culto, no dice: y engañarán a los escogidos. No dice así. Si tú le das posibilidad, si eres un escogido y le das cabida, te engañan también. Por eso sí es posible. La posibilidad no la da Dios. Jesús es fiel. Tú la podrías dar. Yo la podría dar. ¿No es así? Y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Quién da la posibilidad? ¿A Dios? ¿Yo la doy por ustedes? ¿Quién la da? Individualmente. Por eso, cuando Pablo le dice aquí: velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, se los digo para avergonzarlos, dice, porque decirles que entre ustedes hay gente que dice que es cristiana y profesa el nombre de Dios, como dice allá en Tito Pablo, cuando le escribe a la carta a Tito: hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, precisamente le dice él: velad debidamente, y ya solo porque creíste en Jesús sois salvos, dice ahí. Eso me llama la atención, muchas escrituras de Cristo, de los apóstoles, que están bien centradas en esa área. Y no pequéis. Por eso cuando a mí me han preguntado ustedes y los hermanos que me han preguntado que qué es pecado, ¿cuánto les he dicho que es pecado aquí? Todo lo de la carne es pecado. Si no, nos estuviera ya destruida y destituida de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso ni carne ni sangre hereda el reino de los cielos, dice aquí. Precisamente en esto pensemos. Los hermanos, allá me gozaba en esa área que todos comprendían, y les pregunté a muchos: ¿y a cuántos todavía les duele cuando que se les hace como a Pedro dura la palabra? Después de que les di la explicación, hubieron varios sinceros, y estuvimos hablando de la enseñanza que Pablo le recomendaba a Tito en el capítulo 2, de ahí salió el hermano esa noche, enseñándoles. No se les puede forzar, les dije, la enseñanza se les da. Como dijo Jesús: si aprendiereis, si pusiereis por obra mi palabra, aprenderéis de mí. Y de cierto digo hoy en el nombre del Señor, que Dios dirá este de nosotros también: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque nos parecemos a quien ya al obedecer.
o al aprender de Jesús, a Cristo Jesús. Muchos, por eso están en los mensajes, enfrente, detrás de un predicador, están siempre bravos y enojados por el mensaje de Dios. Yo no les dije a los hermanos, para mí, yo pienso como David, no como Pedro antes de que fuera convertido. Y les leí esa lectura también allá en el último capítulo de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro: cuando eras un muchacho, tú te ceñías solo. O sea, hacías lo que te daba la gana, quiere decir, hacías tu propia voluntad. Pero ahora ya eres maduro, ya fuiste enseñado, le quiso decir. Ahora extenderás tus manos y otro será el que te ciña. Y cuando cayó el Pentecostés, el Espíritu Santo, Pedro ya no volvió a decir lo mismo, ni nunca volvió a hablar mensaje vano. Todo era de poder de Dios y de salvación y de santidad. Estudien las Escrituras y me dicen si no. Todos los hechos y sus epístolas. A que ya Pedro ya no habló nada aguado ahí. Nunca más dijo: dura es tu palabra. Ni nunca les dijo a los hermanos: si ustedes leen las cartas, hermanos, la palabra de Dios es dura, pero podemos todavía esforzarnos. Lean a ver si así habla Pedro. Ya no, ¿verdad? Ya no era muchacho. Ya no era alguien que nomás creía. Era alguien quien ya se había convertido al Señor. ¿Por el poder de qué? De Dios. Por eso fue que cuando ellos le preguntaron a Jesús si esta es la condición, les dijo: nadie será salvo. Y Jesús les dijo: sí, nadie según el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso es que hablábamos y leíamos el otro día la paciencia de Dios, ¿verdad? ¿Para qué decía esa paciencia? Para lo mismo que dice en Efesios, para mostrar en unos la abundante bondad en su gracia en Cristo Jesús, y para otros para condenación. Por eso cuando Pablo les dice aquí a los hermanos: para vergüenza vuestra lo digo, ¿qué quiere decir eso? Que se iban a avergonzar los hermanos que estaban en medio ahí, que andaban mal. Porque no se trata, para mí no se trata una perseverancia en Dios. Bueno, para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí no se trata una perseverancia en Dios para seguir estando mal. ¿Para ustedes sí? ¿Ustedes creen que estoy mal ahí? ¿No están seguros de lo que me contestan? Para mí yo no creo en una perseverancia en Dios para seguir estando mal delante de Dios y de los hombres. Para ustedes sí. ¿Están seguros? A mí no me llamó Dios para seguir en el pecado. A mí me llamó Dios para salirme y salvarme del pecado, de la condenación. Porque eso es la condenación. Si ustedes leyeron ahí con el hermano lo que leyó el último de este versículo, dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea que de ahí me libró Jesús del aguijón. El aguijón, ¿saben qué? Es el arma con la que mata. Por eso mismo, cuando hablábamos con los hermanos en esta área y pensábamos en esto, el proceso ese, ya somos llamados y se da la enseñanza, les dije. A mí Dios no me mandó a maltratar a nadie aquí, les dije, sino que a enseñarles hoy, esta noche. Cuando tengo que reprender, Dios también me ha usado, les digo, y me ha usado fuertemente, y he reprendido a hombres endemoniados y han temblado, y muchas veces no para que se conviertan, simplemente para callarles la boca, con mansedumbre y poder de Dios. Me ha tocado también, les dije, pero hoy dice aquí, enséñales. Y empezamos a hablar de la enseñanza que Dios daba, cómo fueran las mujeres, cómo fueran los hombres de Dios, para que la doctrina de Dios en todo sea adornada. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a los que creen. Por eso mismo,
cuando hablábamos, les decía, ¿cómo puede ser posible? Y yo les hacía preguntas, les decía, ¿qué es mejor? ¿Qué fama, les dije, es mejor? Una mujer que es sumisa y sujeta a su marido y mansita, según el orden de Dios. Que digan, oh, esa mujer, esa sí es cristiana, qué consagrada a Dios, cómo se somete, cómo ama su hogar, cómo tiene espíritu de Dios, de amor, y cómo lo denota. Qué mansedumbre de mujer. O les dije, o es mejor les dije, aún inconversos les digo, ¿cuál fama es mejor? Que es una leona y que ni el marido la detiene, y que no se le pare porque agarra el cuchillo y el sartén y lo agarra a sartenazos, y si no le mete el cuchillo. O la fama de que es una mujer muy sumisa y muy mansita y muy consagrada a Dios. ¿Cuál fama es mejor? Les dije. No, dice, pues esa. Pues ustedes solos están justificándose, o más bien condenándose con las palabras, en cuanto están diciendo qué es lo mejor. Y si me dicen que es dura la palabra, ¿y por qué me dicen que es lo mejor? ¿Cómo es eso que va a ser dura y es lo mejor? Para mí no, les digo, para mí, un cristiano, les ponía el ejemplo yo a los hermanos, un cristiano que anda mal, nomás viene la palabra pegándole donde anda mal, y hace unas caras, y hasta se retuerce y se quisiera salir de ahí, de bravo. Pero un cristiano que anda bien y está oyendo la palabra y que todo lo que la palabra le está diciendo lo está viviendo, ¿saben cómo le hace? Hasta se quiere levantar, amén hermano, así es, y quisiera levantarse de la silla y añadirle también con el que está predicando. ¿Por qué? Porque lo está confirmando la palabra. ¿Y se enoja ese hermano o se goza? Ese es el problema. Entonces, a los que se les hacen duros es porque aún en el evangelio son inconversos, no se han convertido, y entran los inconversos. Y si Cristo viniera hoy y están inconversos, se van. Bueno, yo podría detenerlo, o ustedes o cualquiera podría detener a Jesús que no venga con estar mal. Si el Padre determina, como Él dijo, eso queda en la potestad de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando viene la enseñanza, estamos atados a este mundo y a las cosas de este mundo, y queremos seguir en la corriente del mundo, decía ahí en Efesios, de la corriente de este mundo. Lo leyeron en el 2, ¿verdad? ¿Sí lo leyeron? En la cual anduvisteis en otro tiempo. Supuestamente los que son convertidos anduvieron en esa corriente, pero hoy no. La carne les ha enseñado que por naturaleza es idólatra. El hombre idolatraba a la mujer y la mujer al marido, los hijos, todos idolatraban. Pero ahora no hay idolatría. Nada vale sino el Señor. Bueno, para mí, yo no sé para ustedes. Nada vale nada sino el Señor. Él lo es todo. Por eso mismo, todos estos errores y todas estas doctrinas, yo por donde quiera que veo la palabra, casi solo así habla siempre. De corregir, de exhortar, de reprender, de enseñar que hay desvíos, que ahí va el desvío, que ahí va el desvío, que este dice allá, que esto no es así, que para mí no hay necesidad. Un espiritual no necesita las enseñanzas. El que ya es espiritual, todo lo conoce por el Espíritu. ¿Quieren que se los compruebe? Pablo dice, porque el espiritual, ¿cuántas son? Todas. Quiere decir que conoce o escudriña todas las cosas. O sea que aunque sea, como dijo Pablo, como sombra, como a través de un espejo, pero está seguro de lo que está haciendo. ¿Comprenden lo que digo? Y tiene seguridad en lo que es de Dios. Por eso Pablo les empezó a enseñar aquí, y les he dicho yo, estas enseñanzas
no han sido sino por falta de diligencia siempre de los que no quieren poner por obra la palabra de Dios. Pero yo cuando medito en la infinidad, sé que hay una infinidad donde mora el reino. Cara de león y otra de, ¿qué dice ahí? Y con pelo y todas lo que miraba, Daniel y de águila. Pues, ¿qué importa tanto eso? A lo que me interesa a mí, la gloria de Dios. Porque yo sé que ahí dice que está la inmortalidad, la vida eterna. Por eso la perseverancia no es tanto por saber más o conocer más, sino que por alcanzar a estar con mi Rey. Por eso les he dicho que los hermanos carnales lo primero que piensan es que las casas que le va a dar Dios allá, los sillones de oro que hay en el reino de los cielos para irse a sentar allá. Yo no necesito sillones allá para sentarme, yo necesito estar en la gloria eterna de Dios, vivir con Él para siempre. ¿Me comprenden lo que digo? Por eso Pablo les dice aquí, y un misterio les digo, dice. Muchos creen que tiene que morir hasta el último hombre para que Dios haga juicio y nunca se van a morir, dice. Dios nunca va a poder traer juicios porque nunca se van a terminar de morir, dice, porque siempre están naciendo y otros se mueren y otros nacen, dice, y el mundo siempre tiene gente, dice, y nunca va a haber juicio de Dios porque nunca van a estar muertos para que los juzgue, porque se van a morir unos, y dicen, no, pues el fin del mundo es para cada uno que se va muriendo. No, las deducciones que hacen por la ignorancia que hay en ellos. Por eso Pablo, un misterio les digo, no todos moriremos o dormiremos en la carne, pero sí, los que somos del Señor, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados con un cuerpo incorruptible, porque perseveramos en un cuerpo corruptible, ciertamente un cuerpo que todos los días tenemos luchas en él, y que por causa del Señor estamos muertos en este cuerpo todo el tiempo. Lo mismo que hablaba también el hermano aquí de lo que le dice Pablo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitará de los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que siembra no se vivifica si no muere antes. Por eso dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Para qué? Para que empiece a dar fruto de Cristo, para que cuando venga el momento preciso de la final trompeta, nuestro cuerpo mortal esté presto para soltar, o como cuando está el grano en la tierra, que ya le cayó la lluvia, que es el Espíritu, la palabra de Dios, y está la flor ya abriendo y está saliendo la matita y se está abriendo este cuerpo para recibir al Señor. ¿Ya ustedes están así? No sé si me comprenden. Por eso él hizo la comparación de la semilla. ¿Nunca han visto esas semillas ustedes? ¿Y qué pasó con el cascarón viejo? ¿Le presta atención la semilla? Se desecha y es desechado. Por eso es que dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con pasiones y deseos. Por eso lo que él primero le recomienda, bien claro se lo dice, es: velad debidamente y no pequéis. Porque no se trata de estar otra vez en error, de vivir otra vez. Yo no comprendo a la gente que dicen que no entienden eso, que Jesús ya murió por ellos y que ya lo hizo todo y que ellos pueden vivir como quieran. Yo no los comprendo porque no entienden que Jesús no murió sino para crucificar al pecado, para condenar al pecado en la carne. ¿Y qué es condenarlo? ¿No saben qué es condenarlo? Cuando una persona es condenada por el juez, sujetarlo, está preso, sujeto, ya no lo deja actuar. Ya no es libre el pecado en nosotros, está sujeto por Cristo Jesús. ¿No entienden? ¿Ustedes sí han entendido eso? Ya no puede actuar el pecado en nosotros. Por eso es que Juan especifica bien, y si el que peca, dice, lo mismo que dice Pablo aquí, hay algunos entre vosotros que, ¿qué dice?
por lo mismo. Porque supuestamente están sembrando, pero no se han crucificado, no han muerto. Y si el grano no muere primero, vayan a meter un grano verde a la tierra a ver qué hace, se pudre. ¿No me entienden? Agarren un grano de elote y vayan a sembrarlo a la tierra y esperen que nazca la mata. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué se pudre? No está muerto, no está seco, no puede dar fruto. Por eso Jesús dijo, hablando de su muerte, es lo que estoy hablando hoy, lo que está hablando el apóstol aquí. Si el grano no muere primero, dice. Cuando le decía, ¿por qué te van a matar? No es posible. Si el grano no muere primero y es echado a la tierra, no lleva fruto en sí. Pero si muere, dice, y se entierra, lleva mucho fruto. De un granito saco yo hasta 3 mazorcas. ¿Cuántos granos de ese? Porque una mata me da hasta 3 y 4 mazorcas. Y después le contamos los granos a la mazorca. De un grano, ¿cuántos frutos se sacan? Y cuando habla de fruto, está hablando de fruto de Dios en nosotros, de la santidad de Dios. Por eso es que le decía a los hermanos yo y les preguntaba, ¿les conviene convertirse? Les decía, ¿o no? La enseñanza se da. Digo, nadie se puede, una mujer no se le puede poner una falda a la fuerza. No, jamás. Yo siempre he enseñado eso y muchos me juzgan de que yo no estoy de acuerdo con la minifalda ni con el pecado, ni Dios tampoco lo está con la deshonestidad, yo tampoco lo estoy, pero a una mujer yo no le puedo poner una falda a la fuerza, ni decirle, si viene aquí no venga en minifalda, no, y que ande como quiera. Y si no se convierte, el mismo Señor las echa para afuera. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todo lo que habla Jesús no agrada a la carne. ¿Y qué hacen? Ellos andan buscando quienes apapache la carne. ¿Qué hacen? Huyen. Huyen. ¿Por qué? Tú no vas a oír, vas a hacer frente. Ya no te vas a enojar con el mensaje. Tienes que convertirte para eso. Porque ya convertido uno no lo enoja el mensaje. Se goza con el mensaje de Dios. Alegría le da. ¿No es así? Por eso mismo se daban todas estas cosas y hasta hoy día sigue la gente necia. Yo me doy cuenta, ahí venía meditando hoy. Solo fíjense ustedes, meditando. Me vine por toda la calle. Hoy no sé, iba a ir a un lugar, iba a llegar un poco tarde, como a las 7 para empezar el culto. Dije, no, yo quiero estar temprano para prepararme para el culto. Y ya mejor falté a ese lugar. Y llegué y todo ahí, ya me iba a parquear y todo. No, que métete al fondo, que no sé qué. No, les dije, yo un ratito voy a estar. No, que entonces parquéate en la calle. Ahí nos vemos. Le dije, si no tengo obligación de estar aquí, voy a ir al culto. Y me vine. A veces por no menospreciarle al jefe, porque a veces nos manda a tomar cursos de enseñanza de aire acondicionado, de calefacción, porque a ellos les interesa que uno aprenda para que allá en el hotel les rinda mejor, ¿verdad? Y ahí andaba, que me iba a meter ahí, y que el otro compañero de trabajo, como él tiene licencia de aire acondicionado, ya había conseguido un lugar ahí. Iba a ir él, yo, el patrón se fue por los hijos, y dije, no, pues si aquel se fue por los hijos, ¿cuánto más yo por el Señor? Me les voy de aquí, dije yo. Y no llegaron los otros dos. Dije, bueno, no habían llegado porque era temprano, llegué 10 minutos. Y luego que me estaban yendo el parqueo y no veían dónde meterme y querían que meterme hasta el fondo. Le dije, no, después no me dejan salir. Este diablo es bien astuto. Dije, yo hoy tengo culto. Dije, yo si mucho voy a estar 1 hora. Le dije al otro, bueno, algo aprende, me dice. Pero ya cuando llegué y ellos no estaban, véngase aquí, ven. Dije yo, llegué a la puerta y no, dije, aquí me meten otros 3, 4 carros. No me quiera ir, para que muevan esos 4 carros detrás de mí, se termina el culto. Dije.
Dije, no, aquí en la orilla me quedo. Dice, no, es que va a llegar otro y que no sé. Le dije, pues ahí le doy el paso. No, dice, vaya a parquearse allá, ahí nos vemos, le dije. En esas cosas, a veces uno por cumplir con la gente, pero el enemigo siempre es astuto y quiere ver cómo le gana a uno la bendición. Y me les vine y venía por toda la calle y empecé a ver. ¿Han visto ustedes de esos de Salvation Army? Todos esos lugares que tratan de ayudar a los drogadictos. En un comercio se convirtió todo. Dicen que antes el Salvation Army era una iglesia. Ahora es pura basura, puro bagazo todo. Que la gente le vaya a donar para ellos venderlo. Y meditaba yo en el Señor con temor y temblor. Le digo, Señor, mira. Y pensaba en los apóstoles, pensaba en todas estas iglesias, toda esta gente del conocimiento que tengo de la Biblia. Señor, y le digo, ¿y nosotros? ¿Seremos mejor que ellos? ¿Para dónde vamos? Piénsenme el peligro que corre en nuestra vida espiritual. Y siempre algo me consuela siempre el Señor y me dice, sí, hijo, dice, es verdad lo que dices. Siempre ha sido eso. ¿Ves? Dice, toda esa gente ahí se ha venido quedando a la orilla del camino, con comercios desviados de la verdad, pero entre ellos los que eran y salieron. Muchos ya duermen y están esperando mi venida. Pero los que se desviaron ahí se van quedando. El desvío. Hay desvíos en el camino, hay desvíos para los desviados, hay desvíos. Y se desvían, y se desvían, y se van quedando. Y no hay otra cosa. El otro día hablaba con ustedes de todo esto que el apóstol luchaba aquí, porque esto es una gran lucha, una gran reprensión que el apóstol daba. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los hombres al llamamiento de Dios. Y para mí el llamamiento de Dios no es gravoso. Anoche tenía reunión familiar yo con las muchachas y mi familia y los confrontaba y les decía, cuando yo y a ustedes también les he dado un consejo que los aleje de santificarse para Dios. Hagan memoria o alguna palabra que los saque de Dios. ¿A qué les preguntaba eso? Júzguenles, decía yo a ustedes, cuando les he dado una palabra o un consejo que los aleje de Dios, que no sea que para que nos sometamos más a Dios. Ciertamente muchos hermanos al oírme en ciertas formas que hablo, cuando digo, piénsenle bien, porque ellos prefieren decirles, síguete esforzando, hermanito, aunque sea mal, ¿verdad? Pero yo no creo que esas palabras edifiquen. Si no nos hemos de esforzar legítimamente, óiganme bien, si los pastores me oyen estas palabras a mí, me juzgan que estoy mal. Óiganme lo que les digo. Si los pastores de todas las iglesias me oyen a mí cuando yo les digo a ustedes, si ustedes no se han de esforzar legítimamente, mejor no se esfuercen. ¿Saben qué dicen? Que estoy mal. Dice, cuando menos siquiera están ahí, dicen, ¿por qué no los deja mejor ahí? Que mira el Señor cómo hace. No se trata de perder el tiempo, eso no lo comprenden ellos. Porque en este camino solo hay dos términos. Oigan bien, con esto vamos a terminar. En este camino solo hay dos términos. Presten atención a esto. Esto es bien importante lo que les voy a decir. Dos términos. Présteme atención, no se distraigan con los niños. Présteme atención. En este camino solo hay dos términos. O te hundes más, o te santificas más. En este camino, no estoy hablando del mundo. ¿Se acuerdan de que les hablé de la profundidad del pecado?
O te hundes más o heredas la vida eterna. Solo esos dos términos hay aquí. O te haces peor o mejoras. Por eso es que en Apocalipsis en eso cierra la última enseñanza. El que esté sucio, ¿qué dice que haga? Ese es el término de Dios. Eso es lo que les estoy hablando ahorita por el Espíritu Santo. Y el que sea limpio, límpiese todavía. O subes o desciendes. En este camino eso es. Y lo peor del caso, que el que desciende, escuchen bien en esto, el que desciende, escúchenme bien porque esto es bien serio. Lo peor del caso, escuchen bien porque algunos pueden ir por ahí. Lo peor del caso, que el que desciende dice que va bien para abajo. ¿No sabían eso ustedes? Y no discierne, se cega. El que desciende dice que va bien. No van a creer ustedes que va a aceptar nunca que está mal. Está bien. Y cada día, como dice el apóstol Pablo, van de peor en peor. ¿Ustedes creen que eso no es verdad? ¿Que esos dos puntos hay en este camino? No hay más, solo esas dos determinaciones. Por eso Jesús dice, o sé tibio, dice, o sé frío. Son los dos mismos puntos que les estoy hablando yo. Lo mismo que dice al final de Apocalipsis: el que esté sucio, ensúciese más, y el que sea limpio, límpiese más. O sea, y el que sea tibio, mejor que sea frío, dice, o mire si es caliente. Porque solo esos dos puntos hay. ¿Verdad que sí? ¿Sí lo comprenden? Ahora, yo no sé por qué nos podríamos desviar nosotros los hijos de Dios cuando la Biblia toda está llena de esa enseñanza. Toda la Biblia. Yo nunca he tenido necesidad de agregarle la Biblia. Al contrario, tiempo me falta para seguirles diciendo las Escrituras. Siempre me ha hecho falta tiempo, y ustedes se han dado cuenta que por el Espíritu les digo, y allá dice así, y el Señor dice allá, y allá dice aquí, y allá también dice, el apóstol fulano dice, Jesús dijo, Pedro dijo, Juan dijo, y no me alcanzo, hasta rápido lo digo, porque no me alcanzo. Las confirmaciones que hay en la Biblia. ¿Comprenden lo que les digo? Y no sé por qué tiene uno que desviarse. Pero sin embargo, yo meditaba eso en el Señor. Le digo, Señor, qué delicada es nuestra vida espiritual. Por eso cada día le digo, ayúdeme a seguir adelante. En ese término, hermanos, hasta de más es pedir por los demás al pensar ahí. ¿Saben por qué? Óigame bien. Hasta de más, en ese término, al pensar a ese término, hasta de más es pedir por los demás. Porque Dios ya conoce a los suyos. Digo, Señor, ayúdeme a ser fiel hasta la muerte, o hasta que usted venga, a perseverar firme en su gracia y en su poder. Si hemos de ser contados como muertos, como locos, como todos quieran, le digo, o como los más malos, siempre hemos venido siendo contados así, como los peores, dice Pablo, como la escoria. Por ejemplo, nosotros en la misma iglesia, por los mismos hermanos, somos vituperados y mal vistos y criticados siempre. Eso es real. Pablo no se equivoca cuando habla todo eso por el Espíritu Santo. Pero es mejor, le digo, que cambiar el mensaje y descender. Amén. Por eso piensen ustedes, el otro día les preguntaba, y siguen oyendo los hermanos allá. Dice el hermano Galdino que la hermana Leonor tuvo un sueño. Dice que soñó, el hermano tuvo otro sueño precioso. Vieran qué bendiciones las que está derramando el Señor allá. Sueños tremendos. Dios le habló que le venía persecución en la iglesia, y cabal, así fue también.
Y al pastor lo mandó a llamar, que quiere hablar con él, porque dice que se andan llevando las ovejas, así como decían de mí aquí. Lo mismo. Yo nadie, estas muchachas son testigos que las regañaba cuando invitaban a alguien. Ustedes también se acuerdan que decían, no, que yo le digo a los hermanos, ni me les digan. Les dije, por favor, yo necesito gente conmigo. Peor, imagínense que yo me traiga a todos los necios esos que dice Pablo, ¿para qué los quiero conmigo? ¿Para qué los quiero? De estorbo me van a servir. ¿No es así? ¿Acaso que no dice Pedro que esos han sido ya reservados para eterna condenación? ¿No han leído en el capítulo 2 de segunda de Pedro? Ustedes no leen la Biblia así como dice. ¿Acaso que eso lo podemos cambiar? ¿O quién no puede cambiar? Imagínense, ¿para qué quiero a esa gente conmigo yo? Si aún estas muchachas, eso hablaba ayer con ellas, yo les digo, y si ustedes no rectifican y se ponen bien porque tienen detallitos todavía, le digo que para este tiempo ya no es justo que los tengan. Por eso Santiago dice bien claro, el apóstol, digo, el proverbista Salomón, cazando las zorras pequeñas, dice, porque son las que causan grandes estragos en la viña. Zorritas que decimos, no, pues por esto no me condena el Señor, esto no es pecado, esto Dios lo justifica. Mentira, bien claro lo dice Salomón, esas causan grandes daños a la viña. Aquí, ¿cuál es la viña? Tu vida espiritual. Por eso andan todos raquíticos, no crecen, no hay gracia de Dios, dice, porque tienen zorritas, dice, que miren, están haciéndole hoyos, comiéndose las mazorcas, no tienen fruto. ¿Ustedes creen que esa palabra está escrita por gusto? ¿O es real? ¿Qué piensan? Les hablé de las mañitas todavía de comida, de comprar cosas caras todavía, que seguir lo del mundo. Les hablé el otro día de los shampoos, comprar shampoo de $60. Le digo, ay Dios, le digo con ustedes, les digo, ¿cuándo irán a aprender del Señor? Y les receté uno que anda muy buena la fama por ahí, les dije, se llama shampoo de popó de águila volando. Le digo, ese es bien caro, vale $700, tal vez lo compran, porque el mundo así va. Esta hierbita, y hay cristianos que hasta recetando hierbas andan. De las boticas donde están toda la santería, ahí donde ustedes se van a meter, todo eso es brujería. Y le dije a estas muchachas, le dije, ayer hablaba con ellos y con ustedes también hablo. Les digo, ¿y esas zorras? Ay Dios, pura vanidad. Dios todo lo ve. ¿Acaso que Dios no dice en su palabra que hasta nuestros cabellos nos tiene contados? Y si se cae alguno, ¿no tendrá cuidado de él? Y entonces, ¿dónde está la fe nuestra? Entonces, ¿estamos defraudando a quién? Oh. Y eso honra a Jesús. Y nos honra a Él con eso a nosotros. Vamos siguiendo a quién? Los rudimentos del mundo. El mundo así va. No, que te vendo aquí, pura farsa. Todo es farsa en el mundo, todo es farsa. Yo me acuerdo en los parques, yo no sé si se acuerda, hermano, en Guatemala, en los parques y en El Salvador también llegaban aquellos, la botellita de medicina de no sé qué, y llegaba y la gente, y era pura agua con tinta que le echaban y la gente toda allá, así, en todo el mundo, todo es así. Todo el mundo. En todo es así. Y nosotros queremos vivir de ahí todavía, de esa fantasía. Tremendo, ¿verdad? Hablaba con estas muchachas ayer de esto mismo que hablamos de este mensaje. Hoy les digo yo, si alguno está enfermo entre nosotros, préstenme atención y yo quiero que ustedes contesten, no para agradarme a mí. Contesten lo que ustedes crean que es justo. Oigan bien. Contesten lo que ustedes crean que es justo. Yo al principio, mi esposa sabe y enseñaba ese mensaje. Tal vez no lo grabé. No sé si a ustedes se los he predicado. Sé que no está grabado. No sé si en alguna ocasión se los he enseñado. Que la salvación es un paquete enorme, que el que lo logra alcanzar, no se acaba de gastar todo lo que trae ese paquete. Trae bendiciones, trae sanidades, trae todo, es completo el paquete. Pero hay gente, les decía en el principio cuando predicaba estos mensajes yo, que quiere llegar
Y dice, no, el paquete no, la salvación no, deme la sanidad. Y si la quiere arrancar de aquí del paquete, no, le digo. Y le preguntaba a esta muchacha y se los pregunto a ustedes. Si Dios nos ha hablado y nos llama a que estemos bien, y si estamos mal y no queremos rectificar y estamos enfermos, Él nos va a venir a sanar. Yo les dije que juzguen, no para complacerme a mí. ¿Para quiénes son las bendiciones? ¿Para los obedientes o para los desobedientes? Contesten. ¿Para quién cree usted que son? ¿Sí? ¿Están seguros ustedes de eso? O sea, de que yo he sido sanado, les he testificado, ¿verdad? Y ellas me conocen, ¿va que sí me conocen? He tenido pruebas y Dios me ha probado para que crezca más. ¿Te acuerdas aquella vez que me les morí y que tú estabas afligida después, que te reías? ¿Ya no te acordás? Yo no he andado tomando nada, yo contento porque me iba a ir con el Señor. Estas afligidas que se iban a quedar solas, pero yo contento que ya me iba. Y he sido probado en todo en el Señor, pero yo he sido sanado sin pedirle al Señor. ¿No les he testificado eso desde un principio? ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él honra. ¿Verdad que así dice? O sea que el paquete es completo. O se toma completo o no lo adquirimos. Porque mucha gente así llega, ay, que yo quiero la sanidad, y ahí van, y va a llegar el otro pecado, ese sana, dice, corre para allá, y no sana, no, el otro sí, corre para allá, y no sana, no, el otro va a venir, y todo el tiempo corren para allá y para acá. Y yo le preguntaba a esta muchacha, ayer le preguntaba, ¿tú has sido obediente a Dios? Y me dijo que no, fíjense. Bueno, dice que va a rectificar, y no lo digo para vergüenza, sino para rectificación de todos, ¿verdad? Le digo, ¿cómo Dios nos puede bendecir si somos desobedientes? Juzguemos. Por eso, hermanos, pensemos. A ustedes aquí no pueden decir, Dios les ha hablado hasta de lo más mínimo, hasta los detallitos, las zorritas así recién naciditas, que entonces hay que aplastarlas. Dios les ha hablado, mañitas y todo. ¿Por qué? Porque causan estragos a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo eso es idolatría de la carne. ¿Es o no es? Por eso es que si comemos, pues hay que comer, ¿verdad? Hay que llenar el vacío para seguir alabando al Señor. Si dormimos, pues ni modo, pues estamos cansados. Y si alguien llega y se cae y no se puede levantar ya de cansado, pues hay que dejarlo que descanse y al rato se levanta para que siga glorificando a Dios. Pero no se trata de idolatrar a la carne, ni darle el gusto, ni andar gloriándonos en la carne, sino que nosotros vivimos para la gloria del Señor. ¿No es así? Por eso es que si alguno está firme, dice el apóstol, cree estar firme, y mire y no caiga en error, porque el error es fácil. El otro día hablábamos de eso. ¿Por qué siempre hay más desviados que escogidos? ¿Por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos? ¿No es por lo mismo? Y yo me quedo admirado en la Biblia, todo lo que Jesús dice, vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, y yo lo he discernido por el Espíritu. Nadie me lo ha enseñado, el Espíritu Santo me ha dicho quiénes son esos cristos, quiénes son esos profetas, todo me lo señala el Espíritu Santo. Si alguno tiene el Espíritu Santo de Dios, también lo discierne. ¿No es así? Así es que procuremos alcanzar la bendición de Dios legítimamente como es, para que Dios se manifieste y se glorifique en nuestras vidas. Me decía Malín también, dice, yo a veces me siento mal, dice, cuando ustedes vienen de Tijuana los miro bien fortalecidos, dice, bien gozosos que vienen, porque nos ven cuando llegamos. Y yo, dice, a veces aquí, dice, me siento mal. Digo, pues allá en la iglesia, dice, fuimos a oír tal vez un mensaje de mentiras y de farsa, dice, que van mal. Los mismos predicadores nos damos cuenta por la palabra que conocemos, y aquí triste. Pero yo cuando voy a Tijuana, le digo,
no voy a encontrar la bendición allá. Oigan bien esto, porque esto es para todos. Al contrario, los hermanos me dicen que yo les llevo bendición, les digo. Así me dicen, hermano, cuando usted viene es una bendición para nosotros. Y le digo yo, pues ese es el Señor, y no debería de ser nomás cuando yo venga, sino que la deben de tener siempre. ¿No es así? ¿Eso es justo o no es justo? ¿No es así? Yo pienso, le digo, que ustedes deberían de estar así como están hoy, llorando y gozosos y los ojos llorosos y me abrazan y gracias, hermano. No, si así tienen que estar entre ustedes todo el tiempo, le digo, con el Señor y en la gracia del Espíritu. Y le digo a Malín yo, pero yo no la voy a buscar allá, sino que voy y bien se cumple la escritura que dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y le digo, pero a mí no me mueve tampoco que me dicen, y le puse un ejemplo, la hermana Carmen